Amor, aquí está la tarjeta, compra lo que quieras, tiene $450,000. Mi hijo le entregó mi tarjeta a mi nuera sin que yo lo supiera. Ella salió corriendo a una concesionaria de autos de lujo, pero cuando el gerente tomó la tarjeta para procesar la compra de repente se quedó paralizado y dijo: espere, esto es imposible, pero déjame contarte desde el principio porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Olga, tengo 71 años, y esos $450,000 no aparecieron por arte de magia. Cada centavo de ese dinero tiene el peso de mis manos agrietadas, de mis noches sin dormir, de mis rodillas destrozadas, frente a una máquina de coser. Durante 40 años trabajé como costurera en un taller diminuto donde el calor en verano era insoportable y el frío en invierno te congelaba los dedos. Cosía vestidos de novia, vestidos de fiesta, uniformes escolares, todo lo que llegara a mis manos, porque mi esposo y yo teníamos un sueño: darle a nuestro hijo Álvaro una vida que nosotros nunca tuvimos. Recuerdo las madrugadas cuando me levantaba a las 4 de la mañana para terminar encargos urgentes. El sonido de la máquina de coser era lo primero que se escuchaba en nuestra casa, el olor a tela nueva mezclado con café recalentado. Mi esposo trabajaba en construcción, llegaba a casa con las manos llenas de callos y polvo de cemento en el cabello, pero siempre con una sonrisa para Álvaro, siempre con un beso en mi frente diciéndome: lo vamos a lograr, Olga, lo vamos a lograr. Y lo logramos, ahorramos cada moneda que pudimos. Álvaro estudió en la universidad, se graduó como ingeniero, consiguió un buen trabajo, se casó con Patricia, una mujer de cabello largo y risa fuerte que desde el principio me miraba de una forma extraña, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su casa nueva, pero yo no dije nada porque mi hijo parecía feliz y eso era lo único que me importaba. Cuando mi esposo murió hace 3 años, sentí que una parte de mí se apagó. Quedé sola en esa casa grande llena de recuerdos, de risas, de cenas familiares, de navidades cálidas. Álvaro me visitaba seguido al principio, siempre preocupado, siempre preguntando: mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Pero con el tiempo las visitas se fueron espaciando. Patricia siempre tenía una excusa, una reunión, un compromiso, un dolor de cabeza. Yo seguía trabajando, no con la máquina de coser, ya mis manos no daban para eso, pero administraba un pequeño negocio de reparaciones textiles que habíamos abierto años atrás con mi esposo. Nada lujoso, pero me daba para vivir con dignidad y me mantenía ocupada, porque la soledad puede volverse un monstruo si le das demasiado espacio. El dinero que había ahorrado toda mi vida estaba en una cuenta de ahorros intocable, sagrada. Era para mi vejez, para alguna emergencia médica, para no ser una carga para Álvaro. Cuando ya no pudiera valerme por mí misma, le había dado a mi hijo una tarjeta secundaria de esa cuenta, solo para emergencias, solo si algo grave me pasaba y él necesitaba cubrir gastos médicos o del funeral. Nunca pensé, nunca imaginé que ese gesto de confianza se convertiría en mi peor pesadilla. Todo comenzó un martes por la tarde. Yo estaba en el negocio revisando algunas facturas cuando escuché mi teléfono sonar. Era un número desconocido, casi no contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. Señora Olga, habla Héctor Morales, soy el gerente de la concesionaria Premium Motors, no sé si me recuerda. El nombre me golpeó como un relámpago. Héctor Morales, ese niño flaco de ojos tristes que llegaba a mi taller hace décadas acompañando a su madre, una empleada doméstica que me traía ropa para arreglar. Yo le enseñé a leer, le regalaba libros usados, le decía que estudiara, que la educación era la única forma de salir de la pobreza. Héctor, claro que te recuerdo. ¿Cómo estás, hijo?, le dije con una sonrisa en la voz. Bien, gracias a usted, señora Olga, usted cambió mi vida, pero no la llamo por eso. Necesito hablar con usted sobre algo urgente en este momento. Hay una mujer en mi concesionaria tratando de comprar un vehículo de lujo con su tarjeta de crédito. Dice ser su nuera, su nombre es Patricia. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Mi nuera Patricia comprando un auto de lujo con mi tarjeta, la tarjeta que solo Álvaro tenía para emergencias. Debe haber un error, Héctor, dije con la voz temblorosa. Yo no autoricé ninguna compra. Lo sé, señora, por eso la llamé. Cuando vi su nombre en la tarjeta supe que algo no estaba bien. Ella dice que su hijo le dio permiso, que usted está de acuerdo, pero necesitaba confirmarlo con usted antes de procesar una transacción de $85,000. $85,000, las palabras resonaron en mi cabeza como una explosión. Patricia intentando gastar $85,000 de mi dinero, del dinero que me costó 40 años de sacrificio, de dolor, de renuncia. Héctor, no autorices nada, por favor, necesito ir para allá, dame la dirección, voy inmediatamente. Colgué el teléfono y mis manos temblaban. Cerré el negocio con torpeza, casi olvido las llaves, tomé mi bolso y salí a la calle. El sol de la tarde me golpeó en la cara, pero yo no sentía calor ni frío, solo una furia helada creciendo en mi pecho. Durante todo el camino en el taxi, las preguntas no dejaban de martillar en mi mente. ¿Cómo se atrevió, cómo pudo Álvaro darle esa tarjeta a Patricia sin preguntarme, sin avisarme? ¿Acaso yo ya no contaba? ¿Acaso mi dinero ahora era de ellos? Llegué a la concesionaria, era un lugar enorme, todo vidrio y luces brillantes, autos importados relucientes alineados como joyas en una vitrina. Nunca había entrado a un lugar así, me sentí pequeña, fuera de lugar, pero respiré hondo y empujé la puerta de cristal.
Héctor me esperaba a la entrada, había crecido mucho, ya no era ese niño flaco, ahora era un hombre alto de traje impecable, pero cuando me vio sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos, agradecidos. Señora Olga, gracias por venir, me dijo en voz baja. Ella está en la oficina mirando papeles del auto, todavía no he procesado nada. ¿Dónde está?, pregunté con una calma que no sentía. Héctor señaló hacia una oficina de vidrio al fondo y allí la vi Patricia sentada con las piernas cruzadas mirando un catálogo de autos con una sonrisa de satisfacción en el rostro, como si ya fuera dueña del mundo. Llevaba un vestido color crema ajustado, zapatos de tacón alto, el cabello perfectamente peinado, las uñas recién hechas, todo pagado probablemente con el dinero de mi hijo, con el dinero que yo les había ayudado a tener. Algo dentro de mí se rompió en ese instante, pero no fue un quiebre ruidoso, no fue llanto ni gritos, fue algo frío, algo filoso, como un cristal que se endurece. Caminé hacia esa oficina, cada paso medido, cada respiración controlada, y cuando Patricia levantó la vista y me vio, su sonrisa se congeló en su cara. Olga, ¿qué haces aquí?, dijo Patricia con una voz que intentaba sonar casual, pero yo podía ver cómo sus dedos se tensaban alrededor del catálogo, cómo sus ojos buscaban una salida, una excusa, una mentira rápida. Vine a ver qué está pasando, respondí sin levantar la voz, sin mostrar la tormenta que rugía dentro de mí. ¿Por qué estás usando mi tarjeta, Patricia? Ella dejó escapar una risa nerviosa y se puso de pie alisando su vestido color crema, como si ese gesto pudiera borrar la evidencia de lo que estaba haciendo. Ay, suegra, no te preocupes, Álvaro me dijo que podía usarla, dijo que tú estabas de acuerdo, que querías que compráramos un auto nuevo, el nuestro ya está muy viejo, y tú sabes cómo es el tráfico, necesitamos algo más seguro, más confiable. Álvaro te dijo que yo estaba de acuerdo, repetí las palabras lentamente, saboreando la mentira en su boca. Sí, claro, me lo dio esta mañana, dijo que era un regalo tuyo para nosotros, que querías ayudarnos. Patricia sostuvo mi mirada, pero yo podía ver las grietas en su actuación, el brillo de pánico en sus ojos, la forma en que su mano derecha temblaba ligeramente. Héctor estaba de pie junto a la puerta observando la escena en silencio, su rostro profesional, pero yo sabía que él entendía perfectamente lo que estaba pasando. Él había crecido viendo este tipo de manipulaciones, había visto a su propia madre ser explotada, engañada por patrones que prometían pagarle y nunca lo hacían. Patricia, miré a mi nuera directamente a los ojos y bajé la voz hasta convertirla en un susurro helado. Yo nunca autoricé esto, y mi hijo no tenía derecho a darte esa tarjeta sin consultarme primero. Pero el rostro de Patricia cambió en un segundo, la máscara de nuera dulce se desmoronó, y lo que quedó debajo fue algo feo, algo resentido. Ay, por favor, Olga, no hagas un drama de esto, ese dinero está ahí parado sin hacer nada, tú ya estás vieja, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Comprarte medicina para las rodillas, vivir otros 10 años sola en esa casa enorme es una pérdida. Es un desperdicio, nosotros somos jóvenes, tenemos proyectos, tenemos vida por delante. Álvaro es tu único hijo, ese dinero de todas formas va a ser para él algún día, ¿por qué no usarlo ahora, cuando realmente lo necesitamos? Cada palabra era una bofetada, cada frase un cuchillo clavándose en mi pecho, pero yo no me moví, no retrocedí, solo la observé como se observa a un animal salvaje que muestra sus colmillos por primera vez. Entonces ese es el plan, dije con voz tranquila, esperar a que yo muera para quedarse con lo que trabajé toda mi vida, o mejor aún, gastar todo ahora, para que cuando yo necesite algo ya no quede nada. Patricia se cruzó de brazos, y su voz subió de tono, no lo hagas ver como si fuéramos ladrones. Álvaro es tu hijo, tiene derecho a ese dinero, tú misma se lo diste, tú le diste la tarjeta. Para emergencias médicas, dije cortante, para si me pasaba algo grave, no para que tú compraras un auto de $85,000 como si fueras una reina. No es solo un auto, es una inversión, argumentó Patricia con esa lógica retorcida que solo los manipuladores entienden. Además, tú vives sola en esa casa gigante, podrías venderla, mudarte a un lugar más pequeño, ahorrar en servicios y mantenimiento, y darnos ese dinero a nosotros que tenemos gastos reales, hijos que planear, un futuro que construir. Hijos que planear. Las palabras me golpearon porque Patricia y Álvaro no tenían hijos, nunca hablaban de tenerlos, ella siempre decía que su carrera era primero, que los niños eran una carga. Entonces, ¿de qué hijos hablaba, de qué futuro? Me di cuenta en ese momento de que Patricia no solo quería mi dinero, quería mi casa, quería todo lo que yo había construido, quería borrarme de la ecuación, convertirme en un estorbo que había que remover lo más rápido posible. Héctor carraspeó suavemente y dijo: señora Patricia, necesito que me disculpe un momento, debo hablar con la señora Olga sobre algunos detalles de la cuenta. Patricia frunció el ceño, pero asintió. Yo seguía a Héctor fuera de la oficina, hacia un pequeño espacio privado al fondo de la concesionaria. Mis piernas temblaban, pero no me permití caer, no todavía. Señora Olga, me dijo Héctor en voz baja, cuando vi el nombre en la tarjeta supe que algo estaba mal. Usted me enseñó que el dinero ganado con esfuerzo es sagrado, que nadie tiene derecho a tomarlo sin permiso. No voy a procesar esta compra, no sin su autorización firmada y notariada. Gracias, Héctor, susurré sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Gracias por llamarme. Él puso una mano sobre mi hombro con cariño. ¿Hay algo más, señora? Esta no es la primera vez que intentan usar su tarjeta.
¿Qué quieres decir?, pregunté con el corazón acelerándose. Héctor sacó su teléfono y me mostró un registro. En 2 ocasiones anteriores en las últimas 3 semanas hubo intentos de compra con esa tarjeta en tiendas de ropa de lujo, y en una joyería las transacciones fueron rechazadas porque cedían el límite diario que usted tiene configurado, pero los intentos están ahí registrados. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 3 semanas. Patricia había estado intentando usar mi tarjeta durante 3 semanas, sin que yo lo supiera, sin que Álvaro me dijera nada. Necesito copias de esos registros, dije con voz firme. Héctor asintió. Ya los imprimí para usted, sabía que los necesitaría. Me entregó un sobre manila, y dentro estaban todos los comprobantes, todas las pruebas de los intentos de robo, porque eso era lo que era, un robo. Volví a la oficina donde Patricia seguía esperando, ahora hablando por teléfono con alguien, probablemente con Álvaro. Cuando me vio entrar colgó rápidamente. «Entonces, ¿qué decidiste, Olga? ¿Vas a autorizar la compra o vas a arruinar este momento para nosotros?», preguntó con un tono entre suplicante y amenazante. Saqué los papeles del sobre y los coloqué sobre el escritorio frente a ella, uno por uno, cada comprobante, cada intento rechazado, cada fecha registrada. Patricia palideció. «¿Qué es esto?», tartamudeó. «Esto», dije con una calma aterradora, «es la prueba de que has estado intentando robarme durante semanas, de que esto no fue idea de Álvaro, de que tú tomaste esa tarjeta y decidiste usarla como si fuera tuya». «Yo no, eso no es yo solo». Patricia buscaba palabras, pero no encontraba ninguna que pudiera salvarla. Me incliné sobre el escritorio acercándome a ella hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia, y susurré con una voz que ni yo misma reconocí: «Vas a salir de esta concesionaria ahora mismo, vas a devolverme esa tarjeta y vas a rezar para que yo no decida llamar a la policía». «Pero Álvaro», comenzó a decir. «Álvaro», la interrumpí, «no está aquí. Álvaro no sabe lo que has hecho realmente, y cuando se entere, cuando le muestre estas pruebas, vamos a ver si todavía piensa que eres la esposa perfecta que él cree que eres». Patricia me miró con odio puro en los ojos. Todo el barniz de no era amorosa había desaparecido. «Eres una vieja amargada, Siseo, por eso estás sola, por eso nadie te visita. Álvaro solo va a verte por obligación, por lástima». Sus palabras debían dolerme, debían romperme, pero en lugar de eso sentí algo diferente, sentí claridad absoluta, porque finalmente estaba viendo la verdad, sin filtros, sin mentiras, sin la ilusión de familia feliz que yo me había esforzado tanto en mantener. «Dame la tarjeta», dije extendiendo mi mano. Patricia dudó por un momento, como si todavía creyera que podía ganar esta batalla, pero luego buscó en su bolso, sacó mi tarjeta y la arrojó sobre el escritorio con rabia. «Esto no se va a quedar así», amenazó. «Álvaro va a saber que lo humillaste, que arruinaste nuestros planes». «Álvaro va a saber la verdad», respondí tomando la tarjeta y guardándola en mi bolso, «y entonces él decidirá de qué lado está». Salí de esa oficina con la espalda recta, con la cabeza en alto. Héctor me acompañó hasta la salida, y antes de irme me dijo: «Señora Olga, si necesita cualquier cosa, si necesita testificar sobre lo que pasó hoy, yo estaré aquí». «Lo sé, Héctor», le dije tocando su brazo con afecto, «siempre supe que llegarías lejos». Tomé un taxi de regreso a casa y durante todo el camino no lloré, no grité, solo observaba la ciudad pasar por la ventana mientras mi mente trabajaba, procesaba, planificaba, porque algo había cambiado en mí en ese momento. En esa concesionaria yo había dejado de ser la víctima silenciosa. Llegué a mi casa cuando el sol ya se estaba ocultando, las sombras largas se extendían por el jardín que mi esposo había plantado décadas atrás, los rosales que él cuidaba con tanto amor ahora crecían salvajes, pero hermosos. Abrí la puerta y el silencio me recibió como siempre, ese silencio pesado de una casa demasiado grande para una sola persona, pero esta vez el silencio no me asustó, me dio espacio para pensar. Me senté en la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, donde Álvaro había hecho su tarea de niño, donde mi esposo y yo habíamos planeado nuestro futuro. Saqué los documentos que Héctor me había dado y los extendí frente a mí. Cada papel era una evidencia, cada fecha un engaño, cada intento rechazado una traición. El primer intento había sido hace 3 semanas en una boutique de ropa de lujo, $2.200, rechazado por exceder el límite diario. El segundo intento una semana después en una joyería, $5.800, rechazado nuevamente. El tercero hace 4 días en un spa exclusivo, $3.500, también rechazado. Y hoy el intento más descarado de todos, $85.000 por un auto que Patricia quería presumir en su círculo social. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi banco. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba proteger lo que quedaba de mi patrimonio. La operadora me atendió con voz amable y cuando expliqué la situación me transfirió con el departamento de seguridad. «Señora, necesitamos que venga mañana a primera hora para bloquear esa tarjeta secundaria y revisar todos los movimientos de su cuenta», me dijo un ejecutivo llamado Roberto. «También le recomiendo que considere hacer cambios en los beneficiarios autorizados. Si hay sospecha de fraude, debemos actuar rápido». «Estaré ahí a las 8 de la mañana», respondí anotando la cita en un papel.
Después de colgar me quedé mirando el teléfono, sabía que debía llamar a Álvaro, sabía que debía enfrentarlo, pero algo me detuvo, necesitaba estar segura, necesitaba tener todos los hechos antes de hablar con él, porque mi hijo no era malo, mi hijo había sido un niño bueno, un estudiante ejemplar, un hombre trabajador, pero Patricia lo había cambiado lentamente como el veneno que actúa gota a gota hasta que ya no reconoces a la persona que tienes enfrente. Esa noche no pude dormir, me quedé despierta en la sala con solo una lámpara encendida mirando las fotografías en la pared. Álvaro de bebé en mis brazos, Álvaro, el día de su graduación con su toga y birrete sonriendo orgulloso, Álvaro, el día de su boda con Patricia, ella vestida de color marfil, él mirándola como si fuera lo único que existiera en el mundo, y yo en la esquina de la foto sonriendo pero con algo en los ojos, algo que ahora reconocía como preocupación. A las 3 de la mañana escuché un auto detenerse frente a mi casa, pasos apresurados en el jardín y luego golpes fuertes en la puerta. Mi corazón se aceleró, pero no me moví, esperé. Mamá, abre por favor, era la voz de Álvaro, alterada, casi desesperada. Mamá, necesito hablar contigo. Me levanté lentamente, caminé hacia la puerta y la abrí. Álvaro estaba ahí con el cabello desordenado, la camisa arrugada, los ojos enrojecidos. Detrás de él, a pocos metros, estaba Patricia sentada en el auto con los brazos cruzados mirando hacia otro lado. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué hiciste eso?, dijo Álvaro sin siquiera saludar. ¿Por qué humillaste a Patricia frente a toda esa gente en la concesionaria? Entra, le dije con voz firme, necesitamos hablar. Álvaro entró como un huracán, caminando de un lado a otro de la sala, gesticulando con las manos. Patricia me llamó llorando, me dijo que la trataste horrible, que la acusaste de ladrona frente al gerente, que le quitaste la tarjeta como si fuera una criminal. Mamá, ¿cómo pudiste? Me senté en el sofá y señalé la silla frente a mí. Siéntate, Álvaro. No quiero sentarme, quiero que me expliques qué pasó. Siéntate, repetí con un tono que no admitía discusión, era el mismo tono que usaba cuando él era niño y hacía algo peligroso, y funcionó. Álvaro se dejó caer en la silla con expresión de niño regañado. Le entregaste mi tarjeta a Patricia sin consultarme, comencé con voz calmada. La tarjeta que te di solo para emergencias médicas, para si algo me pasaba a mí, no para que tu esposa comprara un auto de lujo. Pero mamá, ese auto es una necesidad, nuestro carro ya tiene 10 años, se descompone cada 2 semanas, necesitamos algo confiable. $85,000 es una necesidad, pregunté levantando una ceja. Álvaro se removió incómodo en su asiento. Bueno, no tiene que ser ese modelo exacto, pero Patricia vio ese auto y le encantó y yo pensé que tú estarías de acuerdo, pensé que querrías ayudarnos. ¿Por qué pensaste eso, Álvaro? ¿Por qué asumiste que yo regalaría $85,000 sin que nadie me preguntara? Porque eres mi madre, porque ese dinero de todas formas va a ser mío algún día, dijo, y en ese momento vi a Patricia hablando a través de su boca. Esas eran sus palabras, su lógica retorcida, no la de mi hijo. Saqué los documentos del sobre y los puse sobre la mesa de centro. Mira esto, le dije. Álvaro tomó los papeles y comenzó a leerlos. Su expresión pasó de irritación a confusión y luego a incredulidad. ¿Qué es esto? Esos son los intentos de compra que Patricia hizo con mi tarjeta en las últimas 3 semanas, sin que yo lo supiera, sin que aparentemente tú lo supieras tampoco. Ropa de lujo, joyas, spa, y hoy un auto, cada vez montos más grandes, cada vez más descarada. Álvaro negaba con la cabeza. No, esto tiene que ser un error, Patricia no haría esto. Se lo pregunté con la voz quebrada. Tu esposa intentó robarme durante semanas, Álvaro, y cuando la confronté hoy no negó nada, solo me dijo que yo estaba vieja, que ese dinero era un desperdicio, que debía dárselo a ustedes ahora. Mi hijo se quedó en silencio mirando los papeles como si fueran mentiras, como si pudiera hacerlos desaparecer con la fuerza de su negación, pero los números no mienten, las fechas no mienten. Yo se la di, admitió finalmente con voz apenas audible. Le di la tarjeta hace un mes, porque ella dijo que necesitábamos comprar cosas para la casa, que tú habías dicho que podíamos usarla. Yo nunca dije eso, Álvaro, jamás te autoricé a darle esa tarjeta a nadie. Álvaro se pasó las manos por el rostro como si quisiera borrar la realidad. Ella me dijo que habías hablado con ella, que le habías ofrecido ayuda. Yo le creí. Mamá es mi esposa, ¿por qué no iba a creerle? Porque te mintió, dije sintiendo que las palabras me desgarraban. Porque te manipuló, porque te usó para llegar a mi dinero. No digas eso, gritó Álvaro poniéndose de pie. Patricia me ama, no haría algo así. Entonces explícame estos documentos, le reté señalando los papeles. Explícame, ¿por qué intentó gastar más de $10,000 en compras que no necesitaba? Explícame, ¿por qué hoy intentó comprar un auto sin consultarme, sin pedirme permiso, sin siquiera avisarme? Álvaro caminó hacia la ventana y se quedó ahí mirando hacia afuera donde Patricia seguía en el auto esperando. Yo voy a hablar con ella, voy a preguntarle, tiene que haber una explicación. La explicación es que tu esposa solo ve mi dinero como algo que le pertenece, algo que puede tomar cuando quiera, dije con tristeza. La explicación es que para ella yo solo soy un obstáculo entre ustedes y una vida de lujo. Eso no es cierto, susurró Álvaro, pero su voz ya no tenía convicción. Hijo, mírame, le pedí. Álvaro se dio la vuelta y sus ojos estaban húmedos, llenos de confusión, de dolor.
Yo trabajé 40 años para ahorrar ese dinero, continuó tu padre, y yo nos sacrificamos, vivimos con lo mínimo para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Ese dinero es para mi vejez, para mi salud, para no ser una carga para ti cuando ya no pueda valerme por mí misma. No es para autos de lujo, no es para caprichos. Lo sé, mamá, lo sé, dijo Álvaro con voz quebrada. Perdóname, yo no pensé, yo solo quería hacer feliz a Patricia. ¿Y qué hay de mi felicidad?, pregunté. ¿Qué hay de mi tranquilidad de saber que tengo un colchón para emergencias? Álvaro se dejó caer nuevamente en la silla y puso su rostro entre sus manos. Yo arruiné todo, ¿verdad? No, todavía no, dije con firmeza, pero necesitas tomar una decisión, necesitas hablar con Patricia y decidir qué tipo de hombre quieres ser, el hombre que tu padre y yo criamos o el hombre que ella está moldeando. Él levantó la mirada. ¿Qué vas a hacer ahora? Mañana voy al banco a bloquear esa tarjeta, a revisar mi cuenta, a proteger lo que es mío, respondí, y voy a consultar con un abogado sobre cómo proceder legalmente. Un abogado, repitió Álvaro con pánico en la voz. Mamá, por favor, no hagas eso, somos familia. Familia, respetó, murmuré. Familia, no roba, familia, no miente, familia, no intenta aprovecharse de una mujer de 71 años que trabajó toda su vida. Álvaro se quedó sentado en esa silla por lo que pareció una eternidad, mirando los documentos como si esperara que las palabras cambiaran, que los números se borraran, que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar, pero la realidad no cambia solo porque la ignores, y mi hijo estaba aprendiendo esa lección de la forma más dolorosa. Necesito hablar con ella, dijo finalmente poniéndose de pie. Necesito escuchar su versión. Su versión, respondí con cansancio. Álvaro, ella no negó nada cuando la confronté, solo se justificó, solo me dijo que yo era vieja y que ese dinero era un desperdicio en mis manos, pero adelante, ve y escucha lo que tenga que decir. Mi hijo caminó hacia la puerta con pasos lentos, como si cada movimiento le pesara. Antes de salir se detuvo y me miró por encima del hombro. Lo siento, mamá, susurró. Yo de verdad pensé que estaba haciendo lo correcto. Hacer lo correcto implicaba preguntarme a mí primero, dije sin dureza, solo con tristeza. Implicaba protegerme, no exponerme. Álvaro asintió y salió cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me levanté y caminé hacia la ventana, escondiéndome detrás de la cortina para observar lo que pasaría afuera. Él llegó hasta el auto. Patricia bajó la ventanilla y comenzaron a hablar. No podía escuchar las palabras, pero podía ver los gestos. Álvaro señalando la casa, agitando los documentos que había llevado consigo. Patricia negando con la cabeza, gesticulando con las manos, su rostro transformándose de preocupación a indignación a furia. La discusión se intensificó. Patricia salió del auto gritando algo que no alcancé a escuchar. Álvaro retrocedió como si las palabras fueran golpes físicos. Ella señalaba hacia mi casa, hacia mí, como si yo fuera la villana de esta historia, como si yo fuera quien había hecho algo malo. Luego Patricia se metió de nuevo al auto, azotó la puerta y arrancó a toda velocidad, dejando a Álvaro parado en medio de la calle bajo la luz amarillenta del poste. Mi hijo se quedó ahí solo mirando las luces traseras del auto desaparecer en la noche, y en ese momento lo vi realmente, lo vi como el niño asustado que alguna vez fue cuando se perdió en el mercado y lloró hasta que le encontré, como el adolescente confundido que no entendía por qué su primer amor lo había dejado, como el hombre que ahora enfrentaba la realidad de que había elegido a la persona equivocada. No salía a consolarlo, sabía que necesitaba ese momento, necesitaba sentir el peso de sus decisiones. Después de unos minutos, Álvaro caminó de regreso hacia mi puerta y tocó suavemente, esta vez sin urgencias, sin exigencias. Abrí y él entró con los hombros caídos, con la mirada perdida. Se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Ella dice que estás exagerando, que esto es un malentendido, que yo te malinterpreté, que tú habías dicho que podíamos usar el dinero para lo que necesitáramos. ¿Y tú le creíste?, pregunté sentándome frente a él. Álvaro bajó las manos y me miró con ojos rojos. Ya no sé qué creer, mamá, ella es mi esposa, llevo 5 años con ella, ¿cómo puedo pensar que me mentiría de esta forma? Porque la evidencia está frente a ti, hijo, dije con suavidad, porque los números no mienten, porque los intentos de compra están registrados, porque cuando la confronté ella no negó nada, solo se justificó. Lo sé, susurró. Lo sé, pero aceptar eso significa aceptar que mi matrimonio está construido sobre mentiras, significa aceptar que la mujer con la que comparto mi vida me ha estado usando. Álvaro, la voz se le quebró y por primera vez en años vi a mi hijo llorar, no un llanto suave, sino un llanto profundo de esos que nacen del pecho. Cuando entendí que papá había muerto lloré así, cuando me dijeron que tenía cáncer, que no había nada que hacer lloré así, en el hospital junto a ti sosteniéndote la mano. Me levanté y me senté junto a él en el sofá, puse mi mano sobre su hombro como hacía cuando era niño, cuando tenía pesadillas, cuando el mundo le parecía demasiado grande y aterrador. No es tu culpa, le dije, la gente manipuladora es experta en hacer que otros confíen en ella, en hacerte sentir que tú eres el problema si dudas de ella. Pero yo debí verlo, mamá, debí darme cuenta, dijo Álvaro, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cuántas veces te habrá faltado al respeto cuando yo no estaba? ¿Cuántas veces habrá hablado mal de ti a mis espaldas? Muchas, admití, pero no quise decirte nada porque parecías feliz, y yo solo quería que fueras feliz.
Feliz, repitió con amargura. ¿Cómo puedo ser feliz sabiendo que elegí a alguien que intentó robarte, que te vio como un banco, que te trató como un estorbo? La vida nos pone pruebas, hijo, dije con cansancio, y a veces fallamos, pero lo importante es qué hacemos después de darnos cuenta del error. Álvaro se quedó en silencio por un largo rato mirando sus manos. Finalmente habló con voz ronca. ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Vas a denunciarla? Todavía no lo sé, respondí con honestidad. Primero necesito proteger mi patrimonio, necesito asegurarme de que esto no vuelva a pasar y luego decidiré qué sigue. ¿Y yo qué hago?, preguntó con desesperación. Vuelvo a casa esta noche, finjo que nada pasó. Esa decisión es tuya, Álvaro, dije con firmeza, pero si vuelves y no haces nada, si dejas que Patricia te convenza de que yo soy la mala, de que esto es un malentendido, entonces no solo me estarás traicionando a mí, te estarás traicionando a ti mismo. Mi hijo asintió lentamente, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó. No quiero volver ahora. Tu cuarto sigue como lo dejaste, respondí. Álvaro subió las escaleras con pasos pesados, y yo me quedé en la sala con los documentos esparcidos sobre la mesa, con el silencio pesado de una casa que había visto demasiados secretos revelados en una sola noche. A la mañana siguiente me desperté temprano, como siempre a las 6, ya estaba vestida con mi mejor ropa, un traje color gris que había comprado años atrás para ocasiones especiales. Me recogí el cabello en un moño, me puse los aretes de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Necesitaba verme fuerte, necesitaba verme seria, porque hoy no iba al banco como una anciana asustada, iba como una mujer que defendía lo suyo. Álvaro bajó a las 7 con el rostro hinchado de haber llorado, con la camisa arrugada porque había dormido con ella puesta. Voy contigo, dijo sin preguntar. Necesito ver todo, necesito entender qué tanto daño causó. Asentí y salimos juntos hacia el banco. El camino fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos, Roberto, el ejecutivo que me había atendido por teléfono, nos esperaba en su oficina. Era un hombre joven de unos 35 años, con lentes y una expresión seria. Señora Olga, gracias por venir, dijo estrechando mi mano. Revisé su cuenta anoche y encontré algunas cosas que necesita ver. Se sentó frente a su computadora y comenzó a mostrarme movimientos, además de los intentos de compra rechazados que ya conoce. Hubo retiros en cajeros automáticos, pequeños montos de $200-300 cada uno durante las últimas 6 semanas, siempre en zonas cerca de centros comerciales de lujo. ¿Cuánto en total?, pregunté sintiendo que la sangre se me helaba. $8,700, respondió Roberto, todos hechos con la tarjeta secundaria que usted autorizó a nombre de su hijo. Álvaro se puso pálido junto a mí. $8,000, susurró. Yo no sabía nada de eso, mamá, lo juro, no fui yo. Lo sé, hijo, dije apretando su mano, porque conozco a mi hijo, conozco sus horarios, su rutina, y estos retiros fueron hechos en días y horarios en que él estaba trabajando. Roberto asintió. Por eso llamé a la señora ayer. Cuando vi el intento de los $85,000, supe que algo muy grave estaba pasando. Los patrones de gasto no coincidían con el perfil del titular de la tarjeta secundaria. Señora Olga, necesito que presente una denuncia formal por fraude. Necesito que bloqueemos esa tarjeta y que emitamos una nueva cuenta con nuevos números, nuevos accesos. Hágalo, dije sin dudar, y quiero que mi hijo sea removido como titular de tarjeta secundaria. Mamá, protestó Álvaro. Es por tu protección, hijo, expliqué. Si Patricia tiene acceso a tu información, si sabe tus claves, tus datos, ella puede seguir intentando usar tu nombre para robarme. Necesito cortarlo todo de raíz. Roberto preparó los documentos necesarios. Yo firmé cada papel, cada formulario, cada declaración. Álvaro miraba en silencio con expresión de derrota absoluta. Cuando terminamos en el banco eran casi las 11 de la mañana. Roberto me entregó una carpeta con copias de todos los movimientos, las denuncias, los nuevos documentos de la cuenta. También me recomendó el nombre de un abogado especializado en fraude familiar, un tal Emilio Vargas, que tenía oficina a pocas cuadras del banco. Él ha manejado casos similares, dijo Roberto con discreción, casos donde familiares abusan de la confianza de adultos mayores. Es doloroso, pero más común de lo que imagina. Adultos mayores, repetí las palabras con amargura. Es así como me ven ahora, como una vieja indefensa que pueden robar sin consecuencias. No, señora Olga, respondió Roberto con firmeza. Usted no es indefensa, lo demostró ayer al detener esa compra, al venir hoy a proteger su patrimonio. Muchas personas en su situación se quedan calladas por miedo, por vergüenza, por no querer aceptar que sus propios familiares las están robando, pero usted actuó y eso requiere valentía. Sus palabras me dieron fuerza. Salimos del banco, y Álvaro caminaba a mi lado en silencio, con las manos en los bolsillos, con la mirada perdida en el pavimento. Vamos a ver al abogado, le dije. No era una pregunta. Álvaro asintió. Necesito saber qué tan grave es esto, necesito saber qué va a pasar.
La oficina de Emilio Vargas estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, pero bien mantenido. Una secretaria nos recibió con amabilidad y nos hizo pasar a una sala de espera con sillas de cuero color café y cuadros de paisajes en las paredes. Después de unos minutos, un hombre de unos 50 años salió a recibirnos, cabello canoso en las sienes, traje oscuro, expresión seria pero no fría. Señora Olga, soy Emilio Vargas, dijo estrechando mi mano. Roberto me llamó esta mañana y me contó brevemente su situación. Pasen, por favor. Entramos a su oficina, un espacio ordenado lleno de libros legales, diplomas en las paredes, fotografías de familia sobre el escritorio. Nos sentamos frente a él y yo saqué todos los documentos que había traído, los extendí sobre el escritorio como evidencia de un crimen que todavía me costaba aceptar. Emilio revisó cada papel en silencio, tomando notas, ocasionalmente frunciendo el ceño cuando veía los montos. Después de unos minutos levantó la vista y me miró directamente. Señora Olga, esto es fraude financiero, claro, dijo con voz profesional. Su nuera utilizó información y acceso que obtuvo a través de su hijo para hacer transacciones no autorizadas, los retiros en cajeros, los intentos de compra, todo está documentado. Tiene un caso sólido. ¿Qué opciones tengo?, pregunté con voz firme. Emilio se reclinó en su silla. Hay dos caminos. El primero es presentar una denuncia penal por fraude y abuso financiero de adulto mayor. Esto implicaría investigación policial, posible arresto de su nuera, un proceso legal que podría durar meses. El segundo camino es manejar esto de forma civil, recuperar el dinero robado, establecer órdenes de restricción, proteger su patrimonio legalmente sin necesariamente enviar a alguien a prisión. ¿Y cuál recomienda usted?, preguntó Álvaro con voz temblorosa. Emilio lo miró con compasión. Eso depende de ustedes como familia, depende de si creen que puede haber reconciliación o si necesitan cortar completamente los lazos, depende de qué tan lejos están dispuestos a llegar para protegerse. Álvaro se cubrió el rostro con las manos. Yo no quiero que mi esposa vaya a prisión, susurró, pero tampoco puedo ignorar lo que hizo, no puedo fingir que esto no pasó. Nadie está pidiendo que finjas, dije con suavidad, pero necesitamos protegernos, necesitamos asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Emilio tomó una pluma y comenzó a escribir en un bloc de notas. Mi recomendación es que empecemos con el camino civil. Establecemos una orden de restricción temporal que impida a Patricia acercarse a usted, señora Olga, o a sus cuentas bancarias. Iniciamos un proceso de recuperación del dinero robado y preparamos documentación legal que proteja su patrimonio, testamento irrevocable, poderes notariales claros, todo lo necesario para que nadie pueda manipular sus finanzas en el futuro. ¿Y si ella no devuelve el dinero?, preguntó Álvaro. Entonces escalamos, dijo Emilio con firmeza. Entonces presentamos cargos penales, usamos todo el peso de la ley, pero démosle primero la oportunidad de hacer lo correcto. A veces, cuando los manipuladores se dan cuenta de que sus víctimas tienen apoyo legal, se retiran porque saben que han perdido. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Semanas, tal vez meses, respondió Emilio, pero cada día que pase su patrimonio estará más protegido. Cada documento que firmemos será una barrera más entre usted y cualquier intento futuro de abuso. Entonces hagámoslo, dije sin titubear. Haga todo lo necesario. Emilio asintió y comenzó a preparar los documentos necesarios. Mientras trabajaba, yo miraba por la ventana de su oficina hacia la calle abajo. La gente caminaba con prisa con sus vidas normales, ajenos al drama que se desarrollaba en este tercer piso, ajenos a que una mujer de 71 años estaba luchando por lo que le pertenecía por derecho, por sacrificio, por décadas de trabajo. Señora Olga, dijo Emilio sacándome de mis pensamientos, necesito que me cuente todo desde el principio, cada interacción con Patricia, cada comentario sospechoso, cada momento en que sintió que algo no estaba bien. Así que le conté todo desde el día en que Álvaro me presentó a Patricia hace 6 años en una cena familiar donde ella había llegado con un vestido color berenjena demasiado elegante para una reunión casual donde había evaluado mi casa con ojos calculadores, comentando sobre el valor de la propiedad, sobre lo grande que era para una sola persona. Le conté sobre las Navidades donde ella hacía comentarios sobre herencias, sobre lo injusto que era que el dinero estuviera guardado sin usarse. Le conté sobre las veces que sugirió que yo vendiera la casa, que me mudara a un asilo, que les diera el dinero a ellos para invertirlo mejor. Álvaro escuchaba en silencio, y con cada anécdota que yo relataba su rostro se descomponía más porque estaba viendo por primera vez el patrón que yo había intentado ignorar, el patrón de manipulación que había estado ahí desde el principio. Ella siempre decía esas cosas como bromas, murmuró Álvaro, como si fuera gracioso, como si no hablara en serio. Yo me reía, yo pensaba que solo estaba siendo práctica. Los manipuladores siempre lo disfrazan de practicidad, dijo Emilio, escribiendo notas lo disfrazan de consejos de preocupación, pero debajo siempre está la agenda personal. Terminé de contar mi historia y Emilio tenía páginas llenas de notas. Esto es suficiente para empezar, dijo. Voy a preparar todos los documentos legales. Necesito que ambos regresen mañana para firmar la orden de restricción y los nuevos documentos patrimoniales. Mientras tanto, señora Olga, no hable con Patricia, no responda sus llamadas, no abra la puerta si ella va a su casa. Cualquier contacto podría complicar el caso. Entendido, respondí.
Y yo preguntó Álvaro, ¿puedo hablar con ella? ¿Puedo intentar que devuelva el dinero? Emilio lo miró con seriedad, puede, pero no se lo recomiendo en este momento. Ella va a intentar manipularlo, va a llorar, va a prometer, va a culpar a su madre, va a hacerse la víctima. Necesita estar preparado, para eso necesita mantenerse firme. No sé si puedo, admitió Álvaro con voz quebrada, no sé si soy lo suficientemente fuerte. Entonces no hables con ella todavía, dije tomando su mano, dale tiempo al proceso legal, tiempo a que proceses todo lo que descubriste, tiempo a que decidas qué tipo de vida quieres tener. Salimos de la oficina del abogado con más documentos, con más peso sobre los hombros, pero también con un plan, con una estrategia, con la sensación de que finalmente estábamos haciendo algo para detener el abuso. El sol del mediodía era brillante, casi cegador. Cuando salimos a la calle, Álvaro caminó conmigo hasta una cafetería pequeña a la esquina. Necesitamos comer, dijo, aunque no tengo hambre, necesitamos sentarnos un momento. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, ordenamos café y sándwiches, que apenas tocamos el lugar estaba casi vacío, solo una pareja joven en una esquina riendo, compartiendo un postre, ajenos a nuestro silencio pesado. Mamá, dijo Álvaro, finalmente, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos? Porque confiaste, le respondí, porque el amor nos hace ciegos, porque querías creer en tu matrimonio, y no hay nada de malo en eso. El error no fue tuyo, el error fue de ella por abusar de esa confianza. Pero yo te di la tarjeta, insistió, yo le abrí la puerta para que te robara. Con engaño, dije firmemente, ella te mintió, te manipuló, te hizo creer que yo había autorizado su uso. Tú eres víctima también, hijo, aunque te cueste aceptarlo. Álvaro negó con la cabeza, yo no soy la víctima aquí, tú eres la que perdió dinero, la que fue traicionada, yo solo fui estúpido. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, respondí, puedes haber sido ingenuo y aún así ser víctima de manipulación. Tomamos nuestro café en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Después de un rato Álvaro habló de nuevo, voy a divorciarme, dijo con voz firme, no sé cuándo, no sé cómo, pero no puedo seguir con alguien que hizo esto, no puedo despertar cada mañana al lado de alguien que intentó destruir a mi madre. No tomes decisiones apresuradas, le aconsejé, aunque mi corazón saltaba de alivio al escuchar sus palabras, tómate tu tiempo, procesa todo esto y luego decide. Ya decidí, dijo mirándome a los ojos, decidí el momento en que vi esos documentos, el momento en que entendí que todo fue mentira. Mamá, perdóname, por favor, perdóname por no verte, por no protegerte, por elegirla a ella sobre ti. No hay nada que perdonar, le dije apretando su mano sobre la mesa, aunque las lágrimas amenazaban con salir. Hiciste lo que pensaste que era correcto, amaste a la persona equivocada, eso no es un crimen, es solo una tragedia. Pero te lastimé, susurró Álvaro, dejé que ella te lastimara y eso es imperdonable. El perdón no se pide, hijo, se gana, respondí con suavidad, y lo vas a ganar quedándote a mi lado ahora, ayudándome a proteger lo que queda siendo el hombre que tu padre y yo criamos. Álvaro asintió limpiándose las lágrimas con una servilleta, lo seré mamá, lo prometo, no voy a dejarte sola en esto. Terminamos nuestro café y salimos de la cafetería. El día seguía brillante, pero algo había cambiado en el aire, como si una tormenta se estuviera formando a la distancia. Llevé a Álvaro de regreso a mi casa, y él se quedó conmigo esa tarde trabajando desde mi sala con su computadora portátil, revisando correos, respondiendo llamadas de su trabajo, pero siempre cerca, como si tuviera miedo de que si me dejaba sola algo terrible pudiera pasar. A las 5 de la tarde mi teléfono comenzó a sonar, era un número que no tenía guardado, pero que reconocí inmediatamente, el número de Patricia. Lo dejé sonar hasta que fue al buzón de voz. 30 segundos después volvió a llamar y de nuevo dejé que pasara al buzón. Esto se repitió 7 veces hasta que finalmente se rindió. Revisa el buzón, me dijo Álvaro, necesitamos saber qué está diciendo. Puse el altavoz y escuchamos los mensajes uno por uno. El primero era su voz dulce, falsa. Olga, soy yo, Patricia, por favor contesta, necesito hablar contigo, hubo un malentendido ayer, déjame explicarte. El segundo ya tenía un tono más urgente, Olga, no puedes ignorarme, así somos familia, necesitamos resolver esto como adultos, llámame por favor. El tercero mostraba frustración, esto es ridículo, Álvaro, no contesta, tú no contestas, ¿qué se supone que debo hacer? Ustedes están exagerando todo, yo no hice nada malo. El cuarto era manipulación pura, Olga, sé que estás enojada, pero piensa en Álvaro, piensa lo que esto le está haciendo, le está sufriendo por tu culpa, porque no puedes perdonar un simple error, eres su madre, se supone que debes querer su felicidad. El quinto mostraba su verdadera cara, sabes que ya basta de esto, ese dinero de todas formas iba a ser para nosotros algún día, solo lo usé un poco antes, ¿qué importa? Tú ya estás vieja, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Comprarte una tumba de oro, no seas ridícula. El sexto era amenazante, si no contestas voy a ir a tu casa, voy a tocar esa puerta hasta que me abras, vamos a hablar, te guste o no, no puedes esconderte de mí. Y el séptimo, el último, fue el más revelador, Álvaro, si estás escuchando esto necesitas entender que tu madre me está manipulando, me está haciendo ver como la mala, cuando solo intentaba ayudarnos, ella quiere separarnos, quiere que estés solo como ella, no la dejes ganar, vuelve a casa por favor.
Álvaro cerró los ojos con expresión de dolor físico. Así habla siempre, dijo, cuando no se sale con la suya primero es dulce, luego se hace la víctima y finalmente ataca. Como no lo vi antes, como fui tan ciego. Porque ella es buena en lo que hace, respondí, porque lleva años perfeccionando su técnica. Guarda esos mensajes, dijo Álvaro con determinación. Emilio dijo que necesitábamos evidencia de todo, pues ahí está Patricia amenazando, acosando, mostrando su verdadero rostro. Esa noche preparé la cena, algo simple, sopa de verduras y pan tostado. Álvaro y yo comimos en silencio, cada uno procesando los eventos del día. Después de cenar él lavó los platos, mientras yo revisaba los documentos que Emilio me había dado. Había tanto que leer, tanto que entender, cláusulas legales, términos complicados, pero lo más importante era claro, estaba protegiendo mi futuro, estaba poniendo límites que nadie podría cruzar. A las 9 de la noche escuchamos un auto detenerse frente a la casa, luego pasos rápidos en el jardín y golpes fuertes en la puerta. Álvaro, abre, soy yo, gritaba Patricia, necesito hablar contigo, esto es una locura. Álvaro me miró con pánico en los ojos. No abras, le dije con firmeza. Recuerda lo que dijo Emilio, ningún contacto. Pero está ahí afuera, insistió Álvaro, va a despertar a los vecinos, va a hacer un escándalo. Que lo haga, respondí, eso solo nos da más evidencia de su comportamiento inestable. Los golpes continuaron. Olga, sé que estás ahí, gritaba Patricia, sé que tienes a mi esposo ahí dentro, no puedes hacer esto, no puedes separarnos, ábreme la puerta ahora. Álvaro caminó hacia la ventana y corrió ligeramente la cortina para ver afuera. Patricia estaba en el porche con un vestido color salmón, el cabello suelto, los ojos brillantes de rabia, golpeaba la puerta con ambas manos como una mujer poseída. Voy a llamar a la policía, dije tomando mi teléfono. No, espera, dijo Álvaro, déjame hablar con ella primero, déjame intentar calmarla. Emilio dijo que no le recordé. Lo sé, pero no puedo dejarla así, va a lastimarse, va a hacer algo peor. Álvaro caminó hacia la puerta y antes de que pudiera detenerlo la abrió. Patricia casi cayó hacia adelante por la fuerza con la que había estado golpeando. Se detuvo al verlo con expresión de alivio mezclada con triunfo. Álvaro, gracias a Dios, dijo intentando abrazarlo, necesitaba verte, necesitaba explicarte. Álvaro dio un paso atrás evitando su abrazo. Necesitas irte, Patricia, ahora. ¿Qué?, dijo ella con incredulidad. No voy a irme hasta que hablemos, hasta que arreglemos esto. Tu madre te está llenando la cabeza de mentiras. No son mentiras, respondió Álvaro con voz firme. Vi los documentos, vi los retiros, vi todo. Patricia, usaste la tarjeta de mi madre sin permiso, intentaste robarle. Robarle, repitió Patricia con una risa histérica. Es mi suegra, algún día ese dinero iba a ser nuestro, solo lo usé un poco antes. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es tu dinero, dijo Álvaro alzando la voz por primera vez. El problema es que mentiste, me manipulaste, me usaste para llegar a ella. Patricia cambió de táctica en un segundo, sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz se volvió suave, vulnerable. Álvaro, amor, por favor no digas eso, yo te amo, solo quería cosas lindas para nosotros, solo quería que tuviéramos una vida mejor. Tu madre tiene tanto y nosotros tenemos tan poco, no es justo. Ella trabajó 40 años por ese dinero, respondió Álvaro, no es su culpa que nosotros no tengamos tanto, es nuestra responsabilidad construir nuestra propia vida, no robarla de ella. No puedo creer que estés de su lado, dijo Patricia, y ahora la dulzura desapareció dejando solo veneno, eligiéndola a ella sobre mí, sobre tu esposa. Te estoy eligiendo a ti sobre una mentira, corrigió Álvaro, te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto, de disculparte, de devolver el dinero, de buscar ayuda. Ayuda, repitió Patricia con desprecio. ¿Crees que estoy loca? ¿Crees que necesito un psiquiatra? Creo que necesitas entender que lo que hiciste estuvo mal, dijo Álvaro con cansancio. Creo que necesitas aceptar las consecuencias. Patricia lo miró con odio puro. Las consecuencias, susurró. ¿Quieres hablar de consecuencias? Bien, si me obligas a irme, si sigues con esta farsa te vas a arrepentir. Voy a contarle a todo el mundo que tu madre es una vieja manipuladora que nos está arruinando la vida. Voy a decir que tú la prefieres a ella sobre tu esposa. Voy a destruir tu reputación. Adelante, dijo Álvaro, y su voz era de acero frío. Haz lo que quieras, di lo que quieras, pero sal de esta casa ahora. Patricia dio un paso hacia él con los puños cerrados. No me puedes echar de aquí. Álvaro sacó su teléfono y marcó un número. La policía respondió al segundo tono. Si necesito reportar una persona que se niega a abandonar una propiedad privada después de haber sido solicitada, que se vaya. Los ojos de Patricia se abrieron con shock. ¿Estás llamando a la policía contra mí, contra tu esposa? Estoy protegiendo a mi madre, respondió Álvaro, algo que debía hacer desde el principio. Patricia me miró a mí parada en el umbral de la sala con expresión de odio absoluto. Esto es tu culpa, Siseo, tú lo envenenaste contra mí, tú destruiste mi matrimonio. Yo no destruí nada, Patricia, respondí con calma. Tú solita cavaste tu propia tumba, yo solo me negué a dejarme enterrar en ella. Escuchamos las sirenas a la distancia acercándose. Patricia miró hacia la calle, luego a Álvaro, luego a mí. Esto no termina aquí, amenazó. Van a pagar por esto los dos.
Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su auto. Arrancó justo cuando la patrulla doblaba la esquina. Los oficiales se detuvieron frente a mi casa y Álvaro salió a hablar con ellos, les explicó la situación, les mostró los mensajes amenazantes del buzón, les habló sobre el intento de fraude. Los oficiales tomaron nota de todo. Uno de ellos, un hombre mayor de expresión seria, me dijo: señora, tiene derecho a solicitar una orden de restricción temporal. Con esta evidencia un juez la aprobará sin problema. Ya tengo un abogado trabajando en eso, respondí. Gracias, oficial. Cuando los policías se fueron, Álvaro cerró la puerta y se dejó caer contra ella con los ojos cerrados. Nunca pensé que llegaría a esto, susurró. Nunca pensé que llamaría a la policía contra mi propia esposa. Hiciste lo correcto, le dije acercándome a él. La protegiste. Cuando intentó manipularte la detuviste. Cuando se volvió amenazante, eso requiere fuerza, hijo. No me siento fuerte, dijo Álvaro, me siento destrozado. Estar destrozado y aún así hacer lo correcto, eso es verdadera fuerza, respondí. Esa noche Álvaro durmió en su antigua habitación, la misma donde había crecido, donde había soñado con su futuro, donde había estudiado para sus exámenes. Yo me quedé despierta en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa que crujía en la oscuridad, pensando en todo lo que había pasado en las últimas 48 horas. Mi vida había dado un giro completo de ser una mujer sola que intentaba mantener la paz familiar a ser alguien que había plantado una línea en la arena y había dicho: hasta aquí no más. A la mañana siguiente volvimos a la oficina de Emilio. Él ya tenía preparados todos los documentos, la orden de restricción temporal contra Patricia, los nuevos papeles de mi testamento que especificaban claramente que Álvaro solo heredaría si cumplía ciertas condiciones, que ningún cónyuge tendría acceso directo a los fondos, documentos de poder notarial que establecían quién podía tomar decisiones por mí si yo quedaba incapacitada, todo diseñado para proteger lo que me quedaba. Firmé cada papel con mano firme. Álvaro firmó como testigo, su rostro sombrío, pero determinado. Cuando terminamos, Emilio nos dio copias de todo y nos explicó los siguientes pasos. La orden de restricción será presentada hoy ante el juez, dijo Patricia, será notificada oficialmente, no podrá acercarse a ninguno de ustedes, no podrá contactarlos por ningún medio, si lo hace será arrestada. También inicié el proceso de recuperación del dinero. Ella tendrá que responder legalmente por los $8,700 que retiró. ¿Y si no tiene el dinero?, preguntó Álvaro, su voz temblorosa. Si ya lo gastó todo. Entonces estableceremos un plan de pagos, respondió Emilio, o embargaremos sus bienes, sus cuentas, lo que sea necesario. Señora Olga, ese dinero le pertenece a usted y vamos a recuperarlo. Gracias, Emilio, dije sintiendo por primera vez en días que podía respirar con tranquilidad. Salimos de la oficina del abogado y el peso sobre mis hombros se sentía un poco más ligero. Álvaro me llevó a almorzar a un pequeño restaurante que solíamos frecuentar cuando él era niño. El lugar no había cambiado mucho, las mismas mesas de madera, las mismas sillas desiguales, el mismo olor a comida casera. Ordenamos y comimos en silencio hasta que Álvaro finalmente habló. Necesito buscar un lugar para vivir, dijo, no puedo volver a esa casa, no todavía, tal vez nunca. Quédate conmigo, ofrecí inmediatamente, el tiempo que necesites, tu habitación sigue ahí. Álvaro negó con la cabeza. Mamá, no puedo hacer eso, ya te causé suficiente dolor, no voy a convertirme en tu carga ahora. No eres una carga, insistí, eres mi hijo, y estás pasando por algo difícil, déjame ayudarte como tú me estás ayudando a mí. Álvaro me miró con ojos húmedos. Gracias, mamá, pero necesito hacer esto, solo necesito demostrarme que puedo reconstruir mi vida sin depender de nadie. Entendí lo que quería decir, entendí que necesitaba ese espacio para sanar, para encontrarse a sí mismo de nuevo. Está bien, le dije, pero promete que vendrás a cenar al menos 2 veces por semana, promete que no te alejarás. Lo prometo, respondió con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa real que veía en su rostro en días. Los días siguientes fueron extraños. Patricia fue notificada oficialmente de la orden de restricción. Según nos informó Emilio, ella había recibido los documentos en su trabajo, había hecho un escándalo gritando que esto era injusto, que le estaban tratando como una criminal, pero la orden estaba en vigor. Cualquier contacto con Álvaro o conmigo resultaría en su arresto inmediato. Álvaro encontró un pequeño apartamento amueblado cerca de su trabajo, se mudó con solo 2 maletas de ropa, porque todo lo demás estaba en la casa que había compartido con Patricia, la casa que ahora se sentía contaminada con mentiras. Yo lo ayudé a instalarse llevándole sábanas nuevas, toallas, algunos platos básicos, cosas que una madre hace para asegurarse de que su hijo tenga lo necesario. Una tarde, mientras yo organizaba su pequeña cocina, Álvaro se sentó en el sofá y me dijo, mamá, necesito contarte algo. Me senté junto a él con el corazón acelerado. ¿Qué pasa? He estado revisando nuestras cuentas bancarias conjuntas, las de Patricia y mías, dijo con voz tensa. Encontré más cosas, gastos que yo no recordaba, haber autorizado compras en tiendas donde nunca he entrado, retiros en cajeros en lugares donde nunca he estado. ¿Cuánto?, pregunté sintiendo que la rabia volvía a crecer en mi pecho.
Otros $6,000, respondió Álvaro, cubriéndose el rostro con las manos. Durante el último año, mientras yo trabajaba, mientras yo creía que estábamos ahorrando para nuestro futuro, ella estaba gastando en secreto en cosas, para ella ropa, joyas, cenas caras con sus amigas. ¿Tienes pruebas?, pregunté. Tengo los estados de cuenta, respondió, ya se los envié a Emilio, él dice que esto fortalece el caso, que demuestra un patrón de comportamiento de engaño financiero. Patricia no solo me había robado a mí, había robado a su propio esposo, había traicionado a la única persona que le había dado todo su amor, su confianza, su vida entera. Lo siento tanto, hijo, le dije abrazándolo fuerte. ¿Por qué te disculpas? Tú eres la víctima aquí, dijo Álvaro. Porque no vi esto antes, respondí, porque no dije nada cuando vi las señales de alarma, porque quise creer que estaba equivocada, que solo era una suegra paranoica. No, mamá, dijiste cosas, intentaste advertirme, pero yo no quise escuchar. Álvaro se separó del abrazo y me miró directamente. La culpa es mía por ser ciego, por elegir el camino fácil de ignorar la verdad. Pasaron 2 semanas, la orden de restricción seguía en vigor. Patricia no había intentado contactarnos directamente, pero según nos informó Emilio, ella había contratado su propio abogado, alguien que estaba intentando negociar, argumentando que todo había sido un malentendido, que ella tenía derecho a usar el dinero como familia, que yo estaba exagerando. El abogado de Patricia envió una carta ofreciendo devolver $3,000 de los 8,700 como gesto de buena voluntad a cambio de que yo retirara la denuncia y la orden de restricción. Emilio me llamó para discutir la oferta. Señora Olga, es su decisión, dijo, pero en mi opinión esto es una táctica. Aceptar esto sería admitir que ella tiene algún derecho sobre su dinero, sería dejarla salirse con la suya parcialmente. Rechazo la oferta, dije sin dudar, quiero todo mi dinero de vuelta, cada centavo, y quiero que ella entienda que tiene consecuencias para sus acciones. Emilio respondió con satisfacción en su voz. Esperaba que dijera eso. Voy a responder que o devuelve el monto completo o procedemos con cargos criminales. Esa noche Álvaro vino a cenar como había prometido. Preparé su comida favorita, el guisado que su padre solía pedir los domingos. Comimos juntos hablando de cosas simples, de su trabajo, de mis clientes en el negocio, de los vecinos que preguntaban por mí, evitando el tema de Patricia, evitando el dolor por un rato. Después de cenar, mientras lavábamos los platos juntos, Álvaro dijo: mamá, he estado pensando mucho en el futuro, en qué tipo de vida quiero tener, y me di cuenta de algo. ¿Qué cosa?, pregunté secando un plato. Quiero ser como tú, respondió. Quiero tener tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de defender lo que es correcto sin importar cuánto duela. Durante años traté de complacer a Patricia, de evitar conflictos, de mantener la paz, pero eso solo me convirtió en alguien débil, en alguien que permitió que lastimaran a la persona que más amo en el mundo. Ya no quiero ser esa persona. Las palabras de Álvaro me llenaron el corazón de una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Orgullo, porque finalmente estaba encontrando su camino de regreso a sí mismo. Tristeza, porque había tenido que pasar por tanto dolor para llegar ahí. Lo abracé fuerte en esa cocina pequeña, con el agua corriendo en el fregadero, con el olor a comida casera todavía flotando en el aire. Ya eres esa persona, le susurré al oído. Lo demostraste cuando me defendiste, cuando llamaste a la policía, cuando decidiste reconstruir tu vida. Álvaro se separó del abrazo y me miró con determinación. Mañana voy a iniciar los trámites de divorcio, dijo con voz firme. Ya hablé con Emilio, él me recomendó un abogado especializado en divorcios. Quiero terminar esto de una vez, quiero cerrar ese capítulo completamente. ¿Estás seguro?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió Patricia. Tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto, de disculparse, de devolver el dinero, de mostrar aunque sea un poco de remordimiento, pero en lugar de eso nos amenazó. Contrató un abogado para negociar como si esto fuera un juego. Ya no puedo seguir casado con alguien así, ya no puedo despertar cada día preguntándome qué más me mintió, en qué más me engañó. Te apoyo en lo que decidas, le dije apretando su mano, pero prepárate porque no va a ser fácil. Ella va a pelear, va a intentar llevarse la mitad de todo, va a hacer lo posible por lastimarte. Lo sé, dijo Álvaro, pero ya no me importa que se lleve lo que quiera, los muebles, el auto, lo que sea. Nada de eso vale más que mi dignidad, que mi relación contigo, que mi paz mental. 2 días después Álvaro presentó la demanda de divorcio citando diferencias irreconciliables y abuso financiero. Patricia fue notificada, y según nos contó el abogado de Álvaro, ella había destrozado los papeles frente al mensajero gritando que esto era una traición, que Álvaro se iba a arrepentir. La situación escaló rápidamente. Patricia comenzó a publicar en redes sociales versiones distorsionadas de la historia, diciendo que su suegra manipuladora la había separado de su esposo, que Álvaro era un hombre débil controlado por su madre, que ella era la verdadera víctima. Algunas personas que no conocían la verdad le creyeron, dejaron comentarios de apoyo llamándome bruja, llamando a Álvaro traidor. Álvaro me mostró las publicaciones con expresión de dolor. Esto es horrible, mamá, está inventando mentiras, está haciendo que parezcamos los villanos. Ignóralo, le aconsejé, aunque por dentro me hervía la sangre. La gente que importa conoce la verdad, los que le creen a ella sin siquiera preguntarnos nuestra versión no son personas que necesitamos en nuestras vidas.
Pero está arruinando mi reputación, protestó Álvaro. Mis compañeros de trabajo están viendo esto, mis amigos me están preguntando qué pasó. Entonces diles la verdad, respondí con calma. Diles que tu esposa intentó robar a tu madre de 71 años. Diles que usó tu confianza para cometer fraude. Diles que cuando fue confrontada amenazó y acosó en lugar de disculparse. La verdad siempre es más fuerte que las mentiras. Álvaro siguió mi consejo, habló con las personas importantes en su vida, les mostró los documentos, las pruebas, los mensajes amenazantes de Patricia. Lentamente la narrativa comenzó a cambiar. La gente empezó a entender que las publicaciones dramáticas de Patricia en redes sociales eran solo eso, drama diseñado para manipular la opinión pública porque ella había perdido la batalla legal. Mientras tanto, Emilio seguía presionando para la devolución del dinero. El abogado de Patricia intentó nuevamente negociar, esta vez ofreciendo $5,000 y la promesa de pagar el resto en cuotas mensuales. No dije cuando Emilio me llamó para informarme: quiero el monto completo ahora o procedo con cargos criminales. Ya me cansé de sus juegos, de sus negociaciones, de su falta de responsabilidad. Emilio respondió con aprobación: voy a comunicarles que tienen una semana para devolver los $8,700 completos o presentaremos cargos por fraude ante la fiscalía. Esa semana fue tensa, esperaba cada día una respuesta, una señal de que Patricia finalmente iba a hacer lo correcto, pero el silencio era absoluto hasta que el último día a las 5 de la tarde Emilio me llamó. Señora Olga, tengo noticias, dijo con un tono que no pude descifrar. El abogado de Patricia acaba de transferir el monto completo a mi cuenta fiduciaria, $8,700 están de vuelta. Sentí que el aire salía de mis pulmones en un suspiro largo de alivio, de victoria, de justicia. Finalmente ella pagó, pregunté casi sin creer. Pagó, confirmó Emilio. Mañana puedo transferir el dinero de vuelta a su cuenta bancaria. Señora Olga ganó. Esto no fue fácil, pero lo logró. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el silencio de mi sala. El dinero estaba de regreso, no todo el dolor, no todo el daño emocional, pero al menos la parte tangible, la parte que representaba décadas de mi trabajo, estaba protegida de nuevo. Llamé a Álvaro para contarle la noticia. Él llegó a mi casa en menos de 20 minutos, con los ojos brillantes de emoción. Mamá, lo lograste, dijo abrazándome fuerte, recuperaste tu dinero, demostraste que nadie puede aprovecharse de ti. No, hijo, respondí, lo logramos juntos, tú me apoyaste, me defendiste, estuviste a mi lado cuando más te necesitaba. Esto es una victoria de los dos. Esa noche celebramos de forma simple, con una cena tranquila, con una copa de vino que mi esposo había guardado para ocasiones especiales. Brindamos por la justicia, por la familia, por empezar de nuevo. Los días siguientes trajeron más noticias. El proceso de divorcio avanzaba. Patricia había aceptado finalmente que no había forma de salvar el matrimonio. Su abogado estaba negociando la división de bienes. Álvaro no peleó por nada, dejó que ella se quedara con la casa, con los muebles, con todo lo que habían comprado juntos. Él solo quería su libertad, quería cerrar ese capítulo y nunca volver a abrirlo. Un mes después el divorcio fue finalizado. Álvaro llegó a mi casa con los papeles firmados en mano, con una expresión de paz que no veía en su rostro desde hacía años. Se acabó, mamá, dijo sentándose en el sofá. Oficialmente ya no estoy casado, ya no tengo lazos con ella, ya puedo empezar de nuevo. ¿Cómo te sientes?, pregunté sentándome junto a él. Me siento libre, respondió, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, como si finalmente pudiera respirar sin sentir que alguien está controlando cada aspecto de mi vida. Mamá, perdí años con ella, años que nunca voy a recuperar, pero al menos ahora tengo el resto de mi vida para hacerlo mejor. Y lo harás, le aseguré, porque aprendiste la lección más difícil que alguien puede aprender, que el amor verdadero no manipula, no roba, no destruye. El amor verdadero protege, respeta y eleva. Álvaro asintió y luego dijo algo que me sorprendió: quiero ir a terapia, mamá, necesito entender cómo llegué a ese punto, cómo permití que alguien me manipulara tan fácilmente, cómo no vi las señales, quiero trabajar en mí mismo para nunca volver a ser tan ciego. Me sentí orgullosa de escuchar esas palabras, porque tomar responsabilidad por tu propia sanación es el primer paso hacia la verdadera transformación. Eso es muy sabio, hijo, le dije. Yo también he estado pensando en buscar ayuda, en hablar con alguien sobre todo esto, porque aunque gané la batalla legal, todavía cargo con el dolor emocional, con la traición, con la sensación de que fallé en protegerme antes. No fallaste, mamá, dijo Álvaro con firmeza, confiaste, y eso no es una falla, es una cualidad hermosa. Que alguien abusó de esa confianza es culpa de ellos, no tuya. Pasaron las semanas y la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Yo seguía trabajando en mi negocio de reparaciones textiles. Álvaro venía a cenar 2 veces por semana, como había prometido, a veces 3, a veces 4. Lentamente estábamos reconstruyendo nuestra relación, limpiándola de las mentiras y manipulaciones que Patricia había sembrado entre nosotros. 3 meses después de todo el drama de las batallas legales, de las lágrimas y las traiciones, mi vida había encontrado una calma extraña, pero bienvenida. Era como si después de una tormenta devastadora finalmente saliera el sol y pudiera ver con claridad el paisaje que había quedado: algunos árboles caídos, algunas ramas rotas, pero la tierra todavía fértil, todavía capaz de florecer de nuevo.
Una tarde de sábado, mientras organizaba algunas cajas viejas en el ático, encontré fotografías de cuando Álvaro era pequeño, su sonrisa sin dientes, sus rodillas raspadas, su mirada llena de inocencia y confianza en el mundo. Recordé al niño que me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas, que me decía que cuando creciera iba a cuidarme siempre, y me di cuenta de que ese niño había vuelto, no físicamente, pero sí en esencia, el hombre en que se había convertido. Finalmente estaba cumpliendo esa promesa de cuidarme, de protegerme, de estar a mi lado. Bajé del ático con las fotografías y las coloqué en nuevos marcos en la sala, reemplazando algunas donde aparecía Patricia, borrándola lentamente de mi espacio, de mi vida, como se borra una mancha persistente. Con paciencia y determinación. No era venganza, era sanación, era reclamar mi hogar como un lugar de paz, no de recuerdos amargos. Álvaro llegó esa tarde con una sorpresa. Había comprado boletos para un concierto de música clásica, algo que su padre y yo solíamos disfrutar juntos, pero que había dejado de hacer después de su muerte. Pensé que podríamos ir juntos, dijo con una sonrisa tímida, como solían hacer tú y papá. Es hora de crear nuevos recuerdos buenos, mamá, recuerdos que no estén contaminados por todo lo que pasó. Fuimos al concierto esa noche, yo con mi vestido color lavanda que no usaba desde hacía años, Álvaro con traje elegante. Parecíamos una pareja de otra época, madre e hijo reconstruyendo su relación sobre los escombros de la traición. La música era hermosa, violines y chelos llenando el teatro con melodías que hacían llorar de belleza, no de tristeza. Durante esas 2 horas olvidé todo el dolor, toda la rabia, toda la decepción. Solo existía la música, mi hijo junto a mí y la sensación de que la vida todavía tenía momentos hermosos que ofrecer. Después del concierto fuimos a cenar a un restaurante pequeño con velas en las mesas y un pianista tocando suavemente en una esquina. Álvaro pidió vino, yo pedí mi platillo favorito y conversamos como no lo habíamos hecho en años, sin el peso de Patricia entre nosotros, sin secretos, sin mentiras, solo una madre y su hijo compartiendo historias, riéndose de recuerdos viejos, planeando futuros posibles. Mamá, dijo Álvaro mientras tomábamos café después de la cena, quiero agradecerte por no rendirte, por pelear por lo que era tuyo, por enseñarme que está bien poner límites, que está bien decir no, que está bien alejarse de personas tóxicas, incluso si esas personas son familia por matrimonio. Hijo, respondí tomando su mano sobre la mesa, tú me enseñaste algo también, me enseñaste que nunca es tarde para abrir los ojos, que el amor verdadero significa defender a quien amas incluso cuando es difícil, incluso cuando implica perder algo que creías importante. Brindamos con nuestras tazas de café y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, sentí esperanza real, sólida, inquebrantable. Las semanas siguientes traje más cambios, decidí finalmente hacer algo que había estado posponiendo por años, vender la casa grande, esa casa llena de recuerdos, tanto buenos como dolorosos, y mudarme a un apartamento más pequeño, más manejable, algo que fuera mío completamente, sin el peso del pasado en cada habitación. Álvaro me ayudó con todo el proceso, encontrar un agente inmobiliario, organizar las cosas, decidir qué guardar, qué donar, qué vender. Fue un proceso catártico, como despedirme de una versión vieja de mí misma para dar paso a algo nuevo, algo más ligero. El día que cerramos la venta de la casa, Álvaro y yo nos quedamos parados en la sala vacía, nuestras voces haciendo eco en las paredes desnudas. Aquí crecí, dijo Álvaro con nostalgia en la voz, aquí aprendí a caminar, aquí papá me enseñó a andar en bicicleta en el jardín. Y aquí aprendiste la lección más importante de todas, dije mirándolo con ternura, aprendiste que el hogar no es un lugar, es la gente que amas, la gente que te ama de vuelta, sin condiciones, sin manipulaciones. Nos mudamos a mi nuevo apartamento, un espacio moderno en un edificio con seguridad, con vecinos amables, con un balcón pequeño donde puse plantas que mi esposo había amado. Era un comienzo fresco, sin fantasmas, sin recuerdos dolorosos, solo posibilidades. Álvaro venía seguido, a veces solo a cenar, a veces trayendo amigos nuevos, personas sanas que lo apoyaban en su proceso de sanación. Había empezado terapia, como había dicho que haría, y el cambio en él era notable. Estaba más seguro, más centrado, más consciente de sus límites y sus necesidades. Un día, 6 meses después de todo el drama, recibí una carta en el correo. Era de Patricia, una carta escrita a mano, con su caligrafía perfecta. Por un momento consideré tirarla sin leerla, pero la curiosidad ganó, la abrí y leí. La carta era extraña, no era exactamente una disculpa, pero tampoco era un ataque. Decía que había estado en terapia, también que estaba trabajando en entender por qué había hecho lo que hizo, que reconocía que había lastimado a mucha gente, que no esperaba perdón, pero quería que yo supiera que el dinero que había robado lo había gastado tratando de llenar un vacío dentro de ella, un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar. Terminaba diciendo que esperaba que Álvaro y yo pudiéramos encontrar paz y que ella estaba tratando de encontrar la suya. Le mostré la carta a Álvaro, él la leyó en silencio y luego la dejó sobre la mesa. ¿Qué piensas?, me preguntó. Pienso que es un paso, respondí. No borra lo que hizo, no cambia el daño, pero al menos es un reconocimiento de que estaba equivocada. Eso es más de lo que esperaba. Álvaro asintió. Yo también estoy en un lugar donde puedo desearle lo mejor desde lejos, dijo. No quiero volver a tener contacto con ella, no quiero una relación, pero tampoco le deseo el mal, solo quiero que cada uno siga su camino.
Y eso fue exactamente lo que hicimos. Seguimos nuestros caminos, yo con mi nueva vida en mi apartamento, con mi negocio creciendo, con nuevas amistades que hice en el edificio, con la paz de saber que mi dinero estaba protegido, que mi futuro estaba asegurado. Álvaro con su terapia, con su trabajo, con su proceso de redescubrirse a sí mismo como un hombre independiente fuerte, capaz de amar sanamente. Un año después del día en que Patricia intentó comprar ese auto de lujo con mi tarjeta, Álvaro y yo estábamos cenando en mi apartamento cuando él me dio otra sorpresa. Mamá, conocí a alguien, dijo con una sonrisa tímida, a alguien especial. Mi corazón dio un vuelco de preocupación instintiva, pero luego vi su rostro, la paz en sus ojos, la seguridad en su sonrisa. Cuéntame, le dije. Se llama Lidia, dijo, es maestra, trabaja con niños de primaria, es amable, es honesta, es todo lo opuesto a Patricia. Y mamá, lo más importante es que cuando le conté toda mi historia con Patricia, con el divorcio, con todo lo que pasó, ella no huyó, no me juzgó, solo me escuchó y me dijo que admiraba que hubiera tenido el coraje de hacer lo correcto. Me gustaría conocerla, dije sintiendo esperanza genuina. Y lo harás, prometió Álvaro, pero despacio, sin prisa. Quiero hacer las cosas bien esta vez, quiero construir algo sólido, algo real. Meses después conocí a Lidia y entendí inmediatamente por qué Álvaro se había enamorado de ella. Era una mujer de sonrisa genuina, de risa contagiosa, que me trató con respeto desde el primer momento, que preguntó sobre mi vida, sobre mi trabajo, que escuchó, realmente escuchó. Cuando hablaba no había cálculo en sus ojos, no había evaluación de mi patrimonio, solo calidez humana real. Aquel día cuando Álvaro me entregó mi tarjeta perdí dinero, perdí confianza, perdí la ilusión de familia perfecta, pero gané algo más valioso, gané claridad, gané límites, gané la certeza de que puedo defenderme sin importar la edad que tenga, gané de vuelta a mi hijo, el verdadero, no la versión manipulada, y más importante, gané paz, esa paz que viene de saber que hiciste lo correcto, que plantaste tu bandera y dijiste esto es mío, y nadie tiene derecho a tomarlo. Las corrientes que perdí ese día no fueron de dinero, fueron las corrientes invisibles que me ataban a ser víctima, a aceptar migajas de respeto, a permitir abuso disfrazado de amor familiar, y cuando esas corrientes se rompieron finalmente fui libre.